Hola a todos. Qué cambio más radical hemos tenido en la sala, ¿no? Estoy en la sala de mi suegro, pero él está en Florida, así que llevo esta semana aquí solo. Y hoy el vídeo, hoy que estoy grabando es el día viernes. Tengo que empezar antes porque estamos a 6 horas y era un poquito menos lío. Pero hoy domingo, el día 29, bienvenido al culto de la Iglesia Bautista Esperanza Viva y espero que disfrutéis de todo lo que tenemos en esta mañana, un poquito diferente, un poco cambiado el culto en cuanto al orden de cosas y tal, pero bueno, esperemos o es nuestro deseo de que sea de gran bendición para cada uno. Hoy no habrá mensaje de Marcos, por ejemplo, y daré un devocional ahora, al principio, un poquito más extenso de lo normal, y luego pues tendremos otros predicadores, pero en fin, vamos adelante. Quiero leer, no he traído mi Biblia aquí a USA conmigo, entonces he cogido uno que tenía mi suegro por ahí, y voy a leer del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, un versículo bastante conocido pero por todos nosotros, pero quizás no tanto obedecido, tristemente. Dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Se suele decir que no dice dad gracias por todo, sino que en todo, pero bueno, yo tampoco le veo mucha diferencia, ¿no? Al final lo que nos dice el Señor es que aprendamos a estar agradecidos por todo lo que Dios permite en nuestras vidas, porque todo es una expresión de amor de nuestro Padre Celestial, aunque no nos guste demasiado. Y curiosamente, en el libro de Romanos, quizás alguno también se acuerde de que en ese primer capítulo donde se ve el descenso del hombre moralmente hasta las profundidades más asquerosas, el primer paso en el primer versículo donde empieza a describir la degeneración del hombre, dice, 21, pues hablando de los hombres. Bueno, voy a empezar del 20, porque le da un poco de contexto. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, no podemos ver eso, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, podemos verlos, pero a través de la creación de Dios en lo que es el mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y luego dice: pues habiendo conocido a Dios, hablando de los primeros hombres, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. 4 palabras, una frase sumamente importante. Ni le dieron gracias. Y qué importante es aprender a estar y a ser agradecidos con Dios. La madurez espiritual es aquella que da gracias incluso por lo que duele y por lo que no entendemos. Si podemos dar gracias a Dios cuando las cosas no parecen ir bien, no nos sentimos bien, porque son desagradables, es una señal realmente de gran madurez y de gran confianza y de gran fe, el poder dar gracias a Dios. Y es lo que Dios pide, exige, de alguna manera, ¿no? Imaginaros que un padre, yo pienso así porque yo me crié en una moto, imaginaros que un padre le prohíbe a su hijo de 16 años tener una moto. Sus amigos tienen motos y él quiere una moto, pero su padre le dice: no, todavía no.
todavía no quiero porque... Y le da una serie de razones. Es peligroso, no tienes el dinero, no tenemos el dinero, no te hace falta, etcétera, etcétera. Le da una serie de razones y le dice, no, en este momento no. Imagínate entonces que el hijo no solo acepta la decisión del padre, que es su autoridad, sino que le dice, gracias papá, por amarme, cuidarme, protegerme, te doy gracias incluso por, pues, denegarme, ¿no?, esta cosa que he querido. ¿Eso qué es? Eso es confianza. Es confianza que el hijo tiene en la sabiduría de su papá. Demos la vuelta, o no demos la vuelta, pero vamos a ir a otro cuarto y ahí hay una madre y una hija. Y la hija se quiere poner cierto vestido, cierta ropa. Y la madre dice, esa ropa no es la mejor, no te conviene esa ropa. Quizás es inmodesta, igual tiene mucho escote. El papá debería estar también metido en toda esa decisión y los padres le dicen a la chica, ya sé que todas tus amigas lo llevan, pero... Y le dan las razones por las cuales no debe de llevar, no le van a permitir llevar. Digamos que tiene 16 años, que hoy en día los de 16 años muchas veces allá en el mundo hacen lo que quieren. Y esta hija le dice, no solo acata la decisión de los padres, sino que les dice, gracias, mamá, gracias, papá, por amarme, por querer mi bien, confío en vuestra decisión y esperaré hasta que cambie o lo que sea, ¿no? ¿Qué es eso? Eso es confianza, es amor, es fe, es respeto. ¿Y cómo falta en nuestros días, verdad? Hoy en día, cuando el niño o la niña no recibe lo que quiere, en el mismo parque, ¿qué hay? Gratitud, no, pataletas y peor. Si tienen 4 o 5 años son pataletas y gritos, si tienen 15 o 16 ni te cuento. Entonces el Señor nos enseña cómo debemos de vivir y en este caso una de las cosas que debe de caracterizar a un creyente, a un cristiano es la gratitud. Ahora, padres y adultos en general, en la iglesia por ejemplo, pero a padres en temas del hogar, o abuelos, que los abuelos deberían también ser tener gran parte en esta enseñanza, en esta educación. ¿Cómo les vamos a enseñar a los hijos a dar gracias en todo? Bueno, evidentemente, con cada cosa que vengan y les demos lo que sea, siempre exigir gratitud. Pero hay algo más importante. Sabemos lo que es, ¿verdad? Es enseñarles con nuestro ejemplo. Cuando las cosas no van como queremos, decir, gracias Señor, familia, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque ha permitido esta situación que no nos ha gustado, no nos ha dolido, pero vamos a darle gracias porque Dios sabe lo que hace. Eso sí que es una lección que los hijos no olvidan. Así que, dejémoslo ahí por esta mañana. La gratitud. Espero que tú y yo seamos personas con ese ejemplo ante el mundo, de que estamos agradecidos por todo. De hecho, una manera muy sencilla de ponerlo en práctica, a mí me encanta hacerlo, porque es muy sencillo y no cuesta demasiado, no es como empezar a predicar el Evangelio a alguien que ya depende de la situación, a veces es un poco complicado, un poco difícil. Pero cuando la gente me dice, ¿qué tal estás, el vecino? ¿Qué tal estás? Yo digo, pues bien, gracias a Dios. Qué sencillo. ¿Qué he hecho? Mostrado gratitud. Pues eso es lo que deberíamos hacer. Yo lo que debería hacer y tú también. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo allí. Vídeo devocional esta semana no ha habido. Yo he estado a tope en otras cosas, no he podido. A ver si la semana que viene sí. Y si no has visto los anteriores, pues a verlos, yo os los recomiendo, están preparados para vosotros. Otra cosa,
igual os he enviado ya una foto. Tengo aquí un bozal, ¿cómo se llama? Una máscara, sí. Y podéis ver, es azul y aquí dice algo, creo que es aquí, ¿no? Creo que sí. Pone IBEV, Iglesia Bautista Esperanza Viva, y luego pone Juan 3:16. Bueno, si os gusta, si os interesa, debéis de decirme. Si cogemos 10, nos salen a 9 euros. Es caro, pero bueno, son de tela, son buenas, son lavables y bueno, pues si alguien quiere me tenéis que avisar por WhatsApp cuántos queréis, luego ya pagaremos, ya haremos los números y las cuentas, pero yo haré un pedido para todos. Además se ajustan, así que vale para a un niño casi le tapan todo, ¿no? Entonces, si os interesa, avisarme y no hay más misterio, no hay más modelo, yo solo voy a ofrecer este modelo sencillito, que pone Juan 3:16 ahí, y bueno, pues esperemos no tener que usarlo dentro de un año, o 6 meses, o menos, pero quién sabe. Bueno, vamos a ver. Postales de Navidad, creo que ya están todas organizadas, y ya estoy en contacto con la encargada de correos y ya casi todos los pueblos están adjudicados, dinero ha llegado de los hermanos, no muchos de la iglesia este año, otros años sí, quizás por los temas económicos que hay, pero sí de amigos y alguna iglesia también de aquí en USA pues han enviado dinero para ese proyecto. Daniel Estrada, el hermano Daniel, misionero mexicano que está en el sur, como sabéis, falleció su padre también, su madre y su padre, en cuestión de días. Entonces, sigamos orando por el hermano Daniel. No he podido hablar con él, sí que me he comunicado por WhatsApp, pero eso es muy, muy duro. Pero dentro de lo triste y de lo fuerte que es, él está contento, el Señor dio, el Señor quitó, dijo él mismo en una nota que puso, y sus padres están juntos, de alguna manera están con el Señor los dos. Así que gracias a Dios por eso. Ana Campeán ya está en casa, le escribí un texto hace unos minutos, pero no me ha contestado, pero ya el otro día me dijo que estaba mejorando bastante bien. Antonia pide por su madre, su salud y sus hijos, por su necesidad espiritual. Miquelar también tiene una petición personal y da gracias a Dios por su esposa y por sus hijos. Telma pide por la señora que cuida, que tiene mal el pie, también por su familia en Nicaragua. Estas son algunas cosas, hay muchas más seguro y tú conocerás más. Entonces vamos a tomar un minuto de descanso, digamos, un minuto de oración. Hoy día a las, ¿qué dijo hermano Miguel? Creo que a las 12 de mediodía de domingo hay una reunión en la iglesia con algunos, máximo de 10 personas, que van a estar en la iglesia orando también. Por estas peticiones seguro, pero por todos los hermanos de la iglesia. Así que vamos a dejar eso un momentito para orar y vuelvo en breve para ya terminar esta parte del culto. Muy bien, pues creo que la semana pasada no hubo cumpleaños ni aniversarios, o igual el mismo domingo sí. Pues esta semana hay varias cosas, por lo menos mi ordenador. Y sabéis que mi ordenador no es infalible, pero es menos falible, falla menos que yo. Así que mi ordenador me dice que hoy es cumpleaños de José Acosta y también de la hermana Mariana Ocampo, la
que ella y su esposo son misioneros ahí en México, estableciendo una iglesia allí, hermana, por cierto, de María Esther. Y luego, el martes, cumple Joel Guamán, y no sé qué, cumplió un año, creo, me parece. Eso no, creo que sí, no lo he apuntado. Así que eso es el martes. El miércoles cumple Leandro. Tampoco me acuerdo de los años que tiene. Más de 25 seguro. Y luego el viernes cumple Luis también, Luis Rivera. Y son varias personas entonces esta semana que cumplen y pueden dar gracias a Dios por un año más de vida. Vale, pues entonces vamos a ir adelante en esta semana y en las semanas próximas. Vamos a tener una serie por un predicador invitado que conocéis muy bien. Y también en esta semana, esta vez será el hermano Juan, otras semanas más, y luego también el hermano Miguel. Y bueno, la música del hermano Josué, como siempre, ¿sabéis qué? Se me ha olvidado totalmente. He llegado al final de mi lista. Voy a terminar ahora cantando el coro que debería ir con el devocional de antes, sobre la gratitud. Así que el coro es demos gracias al Señor, y os pongo la letra ahí y espero que cantéis conmigo, ¿de acuerdo? Y con eso ya terminamos y entramos en el estudio. Me parece que será el estudio de Alfredo, ¿de acuerdo? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Muy bien, pues que seamos agradecidos a Dios en todo. Pues muy bien, gracias a Alfredo y a Juan y a Josué también por su participación en nuestro culto. Espero que estéis pasando un buen día ahí en el País Vasco, disfrutando en familia o con otros del culto en esta mañana, esperando el día que podamos reunirnos otra vez juntos allá en el local. Muy bien, que Dios os bendiga. Agur. Buenos días, hermanos. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Caravaca. Vivimos en Sardañola del Vallés y asistimos a la iglesia en Castellar del Vallés. El pastor es Moisés Campos, pero yo creo que ya la mayoría ya nos conocemos por mucho tiempo. Nos hemos visto en la iglesia, en los institutos bíblicos intensivos. El pastor Andrés me pedía si podía compartir con vosotros algunas enseñanzas acerca de algo que prediqué recientemente acerca de Juan 4, el Señor Jesús y la Samaritana. Y probablemente es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Entonces, si os parece bien, acompañadme por favor a Juan 4 y vamos a leer ahí algunos versículos y luego pues ya vamos a estar considerando algunas cosas ahí. Por favor, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 y dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y debo deciros que este es el versículo que ha cautivado mi corazón esta vez, que he pasado por este pasaje cuando lo volví a leer y leí este versículo. De verdad es un versículo que se ha acabado grabado en mi corazón. Y ahora déjame explicarte a continuación en esta sesión o tal vez en las próximas sesiones. Pues déjame explicarte por qué este versículo para mí es de tanta importancia y por qué nos deja ver el corazón del Señor Jesús. Le era necesario pasar por Samaria. Me ha dicho el pastor Andrés que tengo 10 minutos, entonces pues hoy me propongo un poco solamente introducir el tema que quiero que estemos tratando en las próximas sesiones acerca de Jesús, el agua de vida. El Señor Jesús, como podéis ver aquí
a continuación, había venido hasta Judea, hasta Jerusalén, para celebrar la Pascua. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, en 2:13, nos dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, etcétera, ¿verdad? Entonces sabemos que el Señor Jesús había venido. Aquí tenéis el mapa que os he puesto aquí. Él estaba en Nazaret, probablemente, tal vez en Capernaum, pero si no, pues en Nazaret. Y entonces desde Nazaret pues vino hasta Jerusalén para celebrar la Pascua, y ahí en Jerusalén es donde tuvo lugar una primera limpieza del templo. Recordáis todo los acontecimientos que hubo allí. El Señor Jesús, látigo en mano, echa fuera a los que estaban defraudando con el precio de los cambistas y estaban defraudando con el cambio de moneda y la venta de los corderos y todo eso, los echa fuera, les dice que aquello se ha convertido en cueva de ladrones. También es aquí, en esta ocasión, donde Juan capítulo 3 nos cuenta cómo tuvo ese encuentro con Nicodemo, y después también ocurre en esta ocasión que después de hacer la limpieza del templo, de celebrar la Pascua, el encuentro con Nicodemo, entonces él está ahí en Judea y bautiza. También dice 3:21, perdón, 3:22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. No sabemos exactamente a qué lugar se refiere en concreto. Aquí tenemos una flecha que nos lo lleva hasta el Jordán desde Jerusalén, y ciertamente pues por ahí debería estar, cerca del Jordán, ahí bautizando con sus discípulos. Y después de estos acontecimientos, entonces es que él decide volver a Galilea, capítulo 4, versículo 1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace bautiza más discípulos que Juan, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Así que ahí tenemos al Señor Jesús, que tiene que ir del norte de la nación, desde Jerusalén hasta Nazaret, ahí al sur de la nación, pasando por Samaria, ¿vale? Y entonces el versículo 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. A continuación, déjame hablarte un momento de quiénes eran los samaritanos, de dónde han salido los samaritanos, cómo es que aparecen ahí en la Escritura y esa enemistad que tienen con los judíos. Si quieres venir conmigo, por favor, hasta Segunda de Reyes, capítulo 17, y un poco de historia, pero Segunda de Reyes, capítulo 17. En el año 721 a.C., los asirios habían llevado cautivas a las 10 tribus del norte. Son en el mapa este que tenéis aquí, serían la flecha lila esta que tenéis aquí. Habían llevado cautivas a las 10 tribus del norte. No a Judea, perdón, no a la tribu de Judá, no a la tribu de Benjamín. Ellos todavía quedarían en la tierra un tiempo más, pero sí habían llevado cautivas a las 10 tribus del norte. Las habían llevado a Nínive, las habían llevado a Siria, las habían llevado a Babilonia, las habían llevado a diferentes lugares y se habían llevado a todos. La tierra de Israel se había quedado huérfana de judíos, no había israelitas excepto por las 2 tribus del sur, no había israelitas ahí. ¿Y qué hacen entonces ellos? Lo que hacen es que repoblan la zona donde habían sacado a todos los israelitas. Y nos lo cuenta eso en Segundo de Reyes, capítulo 17. Mira que dice, versículo 24, Segundo de Reyes 17, 24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Así pues, tenemos que toda la tierra de Israel, excepto por las 2 tribus del sur, estaba ahora ocupada por gente que no eran judíos. Ellos, por supuesto, trajeron sus dioses, trajeron sus costumbres, trajeron sus ritos y llegaron allí, nos sigue contando el capítulo 17, y tuvieron muchos problemas porque el Señor los castigaba. De alguna forma les mandaba fieras del campo, tenían problemas allí, tuvieron muchas dificultades. Y entonces les tuvieron la gran idea, y esto de gran idea lo pongo entre comillas, de traer a un sacerdote de la cautividad que les enseñara cómo adorar al Dios de la tierra en sus propias palabras, según lo que cuenta aquí, Segundo de Reyes, capítulo 17. Pero al final todo lo que ocurrió allí es que aprendieron a adorar a Jehová, pero seguían también con sus costumbres idolátricas. Así que se produjo ahí un sincretismo de las 2 religiones, de la religión que ellos traían, más adorar al Señor, y entonces ahí fue todo una mezcla. Pero de ahí surge entonces el tema de los samaritanos. Son gente que vino de otros lugares a ocupar la tierra de Israel.
Más adelante podemos ver la enemistad de los samaritanos con los judíos. ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Bien, para cuando los judíos volvieron, y tenemos aquí el mapa que sería la línea roja, para cuando los judíos volvieron a su tierra, se encontraron allí a los samaritanos. Y entonces cuando se encuentran allí a los samaritanos no les cae muy bien que los judíos vuelvan, así que ahí empiezan una serie de hostilidades que se ven muy acrecentadas cuando los judíos construyen de nuevo el templo, esto nos lo cuentan Ageo y Zacarías, y cuando los judíos construyen de nuevo las murallas de Jerusalén, esto nos lo cuenta Nehemías, y de hecho quieren inmiscuirse en las dos ocasiones, quieren ayudar en la reconstrucción, pero los judíos no quieren saber nada de ellos, al punto que ellos deciden, probablemente después del tiempo de Nehemías, construir un templo en el monte Gerizim para adorar a Jehová. Construyen un templo en el monte Gerizim para adorar a Jehová. Algunos dicen que fue en días de Nehemías, otros dicen que fue más tarde en días de Alejandro Magno, pero sea como sea, allí había un templo que al parecer destruyó Herodes hacía no mucho tiempo después, de acuerdo al pasaje que tenemos ahí en Juan capítulo 4, no hacía mucho tiempo que el templo del monte Gerizim había sido destruido. Sea como sea, los samaritanos ahora están en el territorio que había pertenecido anteriormente a los israelitas. Son pueblos diferentes, naciones de otros lugares, hay un sincretismo religioso, los samaritanos, los judíos no les aceptan para nada, y la misma reciprocidad y en el otro sentido, al punto que la palabra samaritano para un judío era un insulto, y podemos ver esto en Juan capítulo 8, cuando al Señor le dicen que tiene demonio y que es samaritano, como si eso fuera un insulto, y había una gran enemistad. Realmente no se podían ver, no se podían hablar. Mira, ven conmigo otra vez a Juan 4 y vamos a ver los versículos siguientes, del 5 en adelante. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria de sacar agua y a Jesús y le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esta enemistad venía de hace 700 años, o sea, habían tenido mucho tiempo, muchas trifulcas y más historia que hay ahí intertestamentaria en el tiempo de los macabeos, cuando los judíos sometieron a los samaritanos. Bueno, hay muchos temas envueltos que no tenemos tiempo de tratar, pero la enemistad entre unos y otros era muy grande, y por eso es muy normal que esta mujer samaritana se sorprendiera de que un hombre judío estuviera allí, y no solamente que estuviera allí, sino simplemente que les hablara. Recuerda otro pasaje, cuando los discípulos son enviados a predicar por todos los sitios, y algunos de ellos entran en ciudad de samaritanos, y como no le reciben, le dicen al Señor Jesús, Juan y Jacobo, Boanerges, le dicen al Señor Jesús: ¿por qué no llueve fuego del cielo y que consuma esta ciudad de samaritanos? Para que veas tú la enemistad que tenían unos con otros, pero el Señor tenía necesidad de pasar por Samaria. ¿Por qué? Para encontrar esta mujer. No había otro motivo por el cual el Señor tenía que pasar por ahí. Lo veremos en las siguientes sesiones. Pero no había otro motivo por el cual el Señor tenía que pasar por Samaria que no fuera encontrar a esta mujer. Es como si tú tuvieras que pasar, como si tú, para ir de tu casa a tu trabajo, pudieras ir por un camino normal, pero resulta que aún en un desvío tienes un basurero, un lugar horrible donde huele mal, y tú dices: para ir de mi casa a mi trabajo tengo que pasar por el basurero. Y la gente te diría: pero ¿qué necesidad tienes de pasar por allí? Si no es el camino más corto, si huele mal, ¿por qué tienes que ir? Pues el Señor, para ir de Judea a Galilea, tuvo que pasar por Samaria. Necesidad en el fondo no tenía ninguna, pero allí había una mujer que había salido a la hora sexta, una hora donde nadie iba a buscar agua, era el mediodía, donde caía pleno sol para que nadie la viera. Una mujer que había tenido 5 maridos y seguramente los vecinos y los amigos y los familiares incluso la juzgaban y la miraban mal y hablaban mal de ella. Piensa en la circunstancia en la que estamos hablando y en la época en la que estamos hablando. Entonces era una mujer que no quería ver a nadie, una mujer sola, una mujer apartada.
y el Señor sabía de su necesidad, y como conocía su necesidad, tuvo él necesidad de pasar por Samaria. Déjame decirte, y con esto acabo, que eso es exactamente lo que él hizo por ti y por mí. No tenía ninguna necesidad de venir a este mundo, pero vino solamente porque estabas tú. En la próxima sesión hablamos un poco más de esta mujer samaritana y de algunas de las cosas que podemos ver en el Señor Jesús, de su ternura con esta mujer y de su amor para con ella y también para con nosotros. Que el Señor te bendiga. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable es su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana vamos a estudiar en la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 8, y os quiero hablar de 3 palabras que aparecen en estos versículos. Dice así Colosenses 1:3: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Estas son las 3 palabras que quiero que estudiemos esta mañana: fe, amor y esperanza. El apóstol Pablo está escribiendo a los hermanos que están en la iglesia en Colosas.
El pastor en esta iglesia era el hermano Epafras, al cual el apóstol Pablo llama consiervo amado en el versículo 7. Los creyentes que se congregaban en esta iglesia eran principalmente gentiles, que seguramente en su mayoría habían o provenían de alguna forma de culto pagano. Esto me hace darle gracias a Dios por habernos dado el acceso a la verdad del Evangelio. Es posible que muchos de los que están escuchando esta enseñanza hayan salido de alguna otra religión, principalmente el catolicismo romano. Hermanos, si no hubiéramos tenido esa oportunidad, ahora mismo seguiríamos en tinieblas, como bien lo explica el apóstol Pablo en los versículos 12 y 14 de este mismo capítulo, donde dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Parece ser que en la joven iglesia que estaba en Colosas se estaban infiltrando doctrinas malas que se desviaban del Evangelio. También había evidencias de creyentes con hábitos residuales de sus antiguas creencias religiosas y usos paganos. Antes de seguir adelante, vamos a ver el significado de las 3 palabras de nuestro estudio. Primeramente, la palabra fe, aquí en nuestro texto, es la palabra griega pistis, que quiere decir confiar. Habla también de la acción de creer. La palabra amor, en nuestro versículo, es la palabra griega ágape. Y esta habla de afecto, pero también habla de una fiesta de amor. Fue muy interesante para mí cuando leí esto que hablaba de fiesta de amor y me puse a investigar y se refería a lo siguiente. Esta fiesta de amor era una comida que expresaba y fomentaba el amor mutuo. Los creyentes mantenían esta preciosa costumbre antes de la celebración de la Cena del Señor. Me hizo recordar nuestros tiempos de comer en la iglesia juntos, de los viernes cuando nos reuníamos para estudiar y para dar testimonios, peticiones de oración y después cenábamos todos juntos. ¿Se acuerdan de ese tiempo tan precioso? Pues a eso se refiere esa fiesta de amor, ese tiempo de que los hermanos comían juntos para expresar ese amor mutuo. Y la tercera palabra que estamos estudiando y su significado es la palabra esperanza. La palabra esperanza viene de la palabra griega elpis y habla de lo que se espera, pero también habla de confianza. Podríamos decir que es lo que se espera con confianza. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo desarrolla su argumento en los versículos 3 al 8. Y vamos a ver en este argumento la aparición de estas 3 palabras que estamos estudiando. Número 1, Pablo les deja saber que ora por ellos y que le da gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el testimonio de la iglesia. Menciona su fe en Cristo Jesús. En segundo lugar, Pablo también menciona el amor que esta iglesia tenía a todos los santos. Y en tercer lugar, Pablo nos deja ver cuál era la fuente de la cual provenían esa fe y ese amor. Y son las siguientes palabras: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esta esperanza que tenían los hermanos de la iglesia en Colosas no era un mero sentimiento sujeto a cambios de ánimo o a las circunstancias del momento. No, la esperanza de la cual habla el apóstol Pablo es aquella que todo cristiano verdadero tiene en su vida y que tiene como fuente de alimentación caminar con Dios, conocerlo a través de su palabra, verlo presente en las pruebas de la vida, comprobar día con día que tenemos un Dios vivo, que obra más allá
de lo que podemos ver o entender, que nos cuida, un Dios que cumple sus promesas. Cuando tú conoces a Dios y pones en práctica todo su consejo y ves las consecuencias de tu obediencia, eso te hará fuerte y firme. Tus convicciones se verán reforzadas y estarás listo para defender tu fe. Pero no solamente eso. Al comprobar la veracidad de las promesas de Dios, quitará toda duda y tendrás una fe fuerte, un amor de hechos, no de palabras. Y todo esto alimentado por la certeza que da tener una esperanza firme en Dios, que es digno de toda nuestra confianza. Por esta razón, no es extraño ver a los mártires de la fe, cómo estuvieron dispuestos a morir por su fe, pues sabían en quién habían creído. Vamos a ver un ejemplo de esto en la palabra. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y miremos los versículos 36 al 39. Dice así la palabra de Dios. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué testimonio de estos creyentes que estuvieron dispuestos a sufrir tanto por su fe. ¿Cómo era posible? Pues porque tenían una esperanza firme que estaba fundamentada en el Dios verdadero, en nuestro Padre Celestial. Y esos ojos puestos en el Señor les dejaban a ellos ver esa realidad de que podían creer con todas sus fuerzas en Dios, que nunca les dejaría, nunca les iba a decepcionar, y por eso estaban listos a morir por su fe en nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, todo se podría resumir más o menos de la siguiente manera. Conocer a Dios me da esperanza, y mi esperanza aumenta mi fe, y mi fe me hace amar a los demás, porque veo las cosas a través de los ojos de Cristo. Los hermanos de la iglesia en Colosas eran hermanos con gran testimonio por su fe y por su amor. Una fe y un amor que fluían como resultado de su esperanza. Y su esperanza descansaba en el conocimiento que tenían de su Dios, lo cual les capacitaba para experimentar esa fe y ese amor que el mundo no puede comprender. Que Dios nos ayude a llegar a tal conocimiento de su persona, que vivamos llenos de esa misma esperanza, y que esa esperanza nos capacite y nos haga crecer en fe y en amor. Que el Señor os bendiga, amados hermanos.